Buenas noches, hermanos. Vamos a darle continuidad a un tema que comenzamos hace 2 semanas en el libro de Jeremías, en el capítulo 12. Los quiero invitar a que abran ahí sus Biblias, por favor. Jeremías, capítulo 12. Y vamos a hacer la lectura del versículo 1 al 5. Jeremías 12, 1 al 5 dice, lo leemos juntos. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en las espesuras del Jordán? Bueno, esta declaración, esta pregunta que hace Jeremías respecto a las circunstancias que está pasando el pueblo, recuerden que Jeremías es un profeta que está profetizando en el tiempo previo y durante el cautiverio de Judá. Así que de alguna forma Jeremías está visualizando a futuro todo lo que le espera al pueblo de Judá por las maldades que han cometido, por sus prevaricaciones, por haber desechado a Dios, por haberle dejado a un lado. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que podemos tomarnos ciertas pausas en la vida y decimos, bueno, puedo tomarme esta pausa, ya he estado yendo tanto tiempo a la iglesia, he estado orando tanto tiempo, he estado leyendo la Biblia, me puedo tomar una pausa en mi vida espiritual, pero no sabemos nosotros que esas pausas son para nuestro propio mal, es nuestro detrimento, es nuestra caída, es el inicio del enfriamiento en nuestras vidas. Comenzamos bien en nuestra vida y de pronto cuando queremos tomar pausas en lo que estamos haciendo, entonces comienza el enfriamiento, comienza el decaimiento y comienza también definitivamente, hermanos, en nuestras vidas el poder comenzar a desanimarnos poco a poco. Así que Jeremías, profeta de Dios, está viendo lo que le está aconteciendo al pueblo de Judá. Y obviamente se pregunta como todos, ¿cómo puedo disputar contigo, Señor? ¿Y cómo puedo alegar delante de ti mi causa? Porque lo que yo veo es que el impío es prosperado y todos nosotros, pues los que nos portamos deslealmente, de alguna manera, dice, pues cada vez sufrimos por todo esto. Ahora, la semana antepasada, cuando comenzamos este tema, lo llamamos ¿estás preparado para lo que viene? Y hablamos acerca de que precisamente esta declaración de Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Está implicando algo para todos nosotros. Y le implicaba al pueblo de Israel. Es decir, lo que has hecho tú hasta ahora no es nada, porque viene algo peor. Si la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo le harás en la espesura del Jordán? Lo que está presagiando Jeremías es que en la vida del pueblo de Israel le iban a venir circunstancias difíciles. Ahora, ¿qué sacamos de aquí para nosotros en nuestro tiempo? Bueno, entendemos que las adversidades de la vida son naturales. Todos padeceremos adversidad, todos. Y las hemos padecido quizás de enfermedad, de inseguridad, de carencias, de muchas cosas en nuestra vida. Ha habido momentos difíciles,
en el seno de la propia familia, ha habido momentos difíciles para todos nosotros. Y lo que está diciendo Jeremías respecto al pueblo de Israel es que aún le faltan más cosas por venir. Y es lo mismo que implicamos para nosotros también. Este es el principio un principio que gobierna nuestra vida. Las pruebas son necesarias, pero algo que nosotros no entendemos o que quizás no logramos captar es que cuánta es la capacidad que tenemos para tolerar una prueba. Y segundo, ¿hasta qué límite van a llegar nuestras pruebas? Bueno, lo que dice Jeremías es que van a venir más. Lo que dice Jeremías es que va a venir algo peor. Y lo pone así en contraste de esta manera. Así que lo que estamos viendo ahora en estos días, en este tema de Jeremías, no es para desalentarte, hermano. Ante estas enseñanzas parece que no tenemos opciones. Parece que estamos a la deriva y es necesario en este tiempo establecer una verdad doctrinal. Una verdad doctrinal que va a ser necesaria para tu vida. Ahora, no sé si, y esto es importante que pongamos atención, hermanos, a esta parte, porque lo vamos a requerir, lo vamos a necesitar. Déjame decirles, hermanos, que me acuerdo bien cuando estudiamos en el instituto, había una maestra, la esposa del director, que por cierto está muy grave, ¿verdad? Está a punto de fallecer. Es una hermana grande, yo creo que de más de 90 años ya, pero era una mujer con mucha energía. Cuando estábamos en el instituto hace unos 30, 40 años, no sé, ya casi 32 años. Bueno, 32 años. Estábamos ahí y siempre que estaba ella dando su clase, algunos estaban distraídos con aquí una cosa o con otra cosa por acá. Es fácil distraernos, hermanos. Cuando alguien está dando una clase, una enseñanza, una predicación, es fácil distraernos. Hay elementos que nos distraen muy fácil. Y recuerdo que estábamos algunos distraídos de pronto y se nos quedaba mirando y nos decía, apúntalo. Me decía así, nos decía, apúntalo, porque te lo voy a preguntar en el examen. Y siempre era así, y entonces la gente por rápido se ponía a apuntar. Ahora, yo no quiero decirle a nadie aquí, apúntenlo. Pero hermanos, si no ponemos atención a esta clase de cosas, esto lo vas a requerir en la vida. Lo vas a requerir en tu vida. No pienses, Bruno y Zaida, que su vida de matrimonio siempre va a ser así de luna de miel. No va a ser así. Y alguien se rió. No sé por qué se rió, pero bueno, no sé por qué se rieron, diciendo, pero no pienses que va a ser una luna de miel siempre. No pienses, Yael, que tu vida de estudiante siempre va a ser así, estoy estudiando, me va bien, puros 10 y todo eso. No. Va a llegar el tiempo que tienes que trabajar y esforzarte. Y no pensamos que nuestra vida matrimonial, nuestra vida normal que vamos ahora, todo va a ser siempre fácil, fácil, fácil. No. Van a haber momentos muy difíciles en tu vida. Y los hemos pasado algunos. Momentos muy difíciles donde quizás hemos querido abandonar todo, quizás nos hemos puesto a llorar, a frustrar, a enojar, o es hasta con deseos de querer vengar alguna cosa, no sé. De pronto vienen a nuestra vida circunstancias tan difíciles que lo vas a requerir entender bien de parte de Dios qué es lo que tienes que hacer. Por eso la pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? ¿Estás preparado para esto? Y por ello es necesario que aprendamos de parte de Dios una doctrina, es decir, una enseñanza que si la guardas en tu corazón, que si la mantienes en tu vida, te va a ayudar precisamente para pasar por esas pruebas, no sin dolor, no sin lágrimas, pero sí victorioso. Eso sí, si tú logras establecer bien la doctrina que este pasaje nos enseña, no te digo que no vas a llorar ni te vas a sentir mal, lo vas a pasar porque lo tienes que pasar. Pero puedes y vas a salir victorioso. Así que no es fácil,
si tú piensas que si es porque tú no estás viviendo bajo los parámetros de Dios y tratas de mezclar tanto lo que Dios dice con lo que tú eres bueno, y si logras esto vas a salir adelante, te equivocas. No es así. No se trata de que tú le ayudes a Dios o de que mezcles lo que tú puedes y Dios con lo que tú sabes del Señor vas a salir adelante, no. Un verdadero hijo de Dios entiende que la única forma de llevar a cabo las circunstancias de su vida a un buen término y la única manera de caminar el trayecto de la vida, ya sea desde joven hasta que seas un adulto casado, ya sea desde que comienzas tus planes hasta que culmines el día que Dios te llame, la única manera de ir realmente seguro en esta vida difícil, en esta espesura del Jordán, en este tiempo de correr contra los caballos, como le dice Jeremías, la única manera de poder hacerlo es que sigas la dirección y la directriz que Dios te da. Así que lo primero que quiero que emprendas o que entiendas en esta noche es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Sí, algunos van a decir, bueno, yo sé que Dios tiene un plan para sacarnos adelante. Dios tiene un plan para sacarme de la situación y el atolladero que está. No me refiero a ese plan. Es decir, si tú en este momento pasas por tiempos de adversidad, no me refiero a un plan de Dios para sacarte de ahí. Si tú pasas por un momento de aflicción, no me refiero a ese plan que Dios, o que piensas tú que Dios tiene para sacarte de esa aflicción. No me refiero a eso. A lo que me refiero es a que lo que te está sucediendo o lo que te va a pasar es parte de ese plan. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando digo que Dios tiene un plan, no me refiero a un plan para sacarte del atolladero o de la dificultad, sino que donde tú estás, donde tú vas a pasar, es parte de ese plan que Dios ha diseñado. Lo que te está pasando no son actos fortuitos de mala suerte o de la casualidad. No es cuestión de que te levantaste con el pie izquierdo o que estabas en el lugar equivocado a la hora equivocada. No, Dios tiene un plan y ese plan no va a fallar. Y en ese plan incluyen todas las vicisitudes, las adversidades que tú vas a pasar durante toda tu vida. Por eso te he dicho que sabiendo que Dios tiene un plan, no para sacarte donde tú te encuentras, sino un plan que incluye eso donde tú estás y otras cosas que tú todavía no vas a pasar. Entonces, si Dios tiene un plan, la única explicación que podemos tener y el único camino para salir de eso en toda nuestra vida es entender el diseño de Dios para nuestra vida. Ahora, gracias a Dios que en su palabra nos ha dejado algunas vistas, algunas pruebas de que así es, de que todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas y nos va a acontecer es porque Dios tiene un plan. Miren, Dios se lo reveló a algunos. A Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1:15 dice, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, es decir, en el tiempo de Dios, no cuando yo quería, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y Pablo sigue diciendo, ¿qué fue eso? Pero lo que Pablo aquí entendió es que Dios tenía un plan. ¿Desde cuándo? Para con él. ¿Desde cuándo? Pues desde antes de que estuviera en el vientre de su madre, ¿verdad? Pero lo que él alcanza a ver es que dice, cuando le agradó a Dios que me apartó, él me apartó desde el vientre de mi madre y luego me llamó por su gracia. Ahora, Pablo no supo esto hasta cuándo. Pablo lo supo ya hasta que pasaron años de su vida, hasta que él llegó a conocer a Jesucristo y hasta que Dios le reveló esa parte, pero él ya había sido apartado desde el vientre de su madre. Así que, ¿tendría Dios un plan en la vida de Pablo? Desde antes de que naciera. Y eso incluía todos los eventos de la vida de Pablo hasta ese día en que él conoció al Señor. David, en el Salmo 139 también reconoce esto. Dice el Salmo 139. Léanlo por favor, hermanos. También David recibió
esta revelación de parte de Dios diciéndole, yo pude ver, ahora no lo sé, pero no lo recordaba, no tenía conciencia, pero por revelación, él sabía que desde el vientre de su madre, él pudo ver a Dios en este trayecto de su vida. Y luego él aclara, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Así que cada uno se está manifestando precisamente que Dios tenía un plan para con ellos. Ahora vean a Jeremías, el mismo Jeremías, dice Jeremías 1:5. Léanlo por favor, hermanos. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Jeremías está reconociendo que Dios lo apartó a él. La palabra santificar no quiere decir que lo hizo santo, es decir, que lo dejó sin pecado, no. La palabra santificar aquí es que lo apartó. La palabra santificar significa apartar. Así que entonces, antes que te formases en el vientre, eso significa que antes que fuera él ¿cómo se llama? Un embrión. Antes que llegara a este punto en el vientre, antes que te formases en el vientre, yo te conocí. Y antes que nacieras, te aparté, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, por lo menos estos hombres reconocen por parte de Dios que Dios tenía un plan con ellos antes de siquiera nacer. Antes de nacer. Así que cuando les digo, hermanos, que vamos a necesitar en nuestras vidas, en los tiempos de aflicción, vamos a necesitar recordar esto. Lo primero que tienes que recordar es que Dios tiene un plan, pero no el plan para sacarte del atolladero, no el plan para sacarte de la problemática, sino que Dios tiene un plan desde antes de que nacieras que incluye cada una de las adversidades y de las circunstancias que pasas por tu vida. Ahora, un hijo de Dios, cuando logra ver esto en el futuro, cuando conoce por fin al Señor, cuando conoce al Señor, entonces comenzamos a conocer muchas cosas que no conocíamos. Por ejemplo, hoy yo puedo, sin saber esto, yo puedo reconocer y puedo entender que algunos eventos de mi vida cuando era un niño, un adolescente y un joven, que fueron etapas muy difíciles en algún momento de mi vida y circunstancias difíciles, puedo reconocer que eso era parte del plan de Dios. Hoy lo puedo reconocer. Eso era parte del plan de Dios. Echa para atrás tu vista, tu recuerdo, y piensa en algunas circunstancias de tu vida difíciles. Piénsalas. Y ahora vuelve a esta doctrina que estamos comenzando a observar. Eso forma parte del plan de Dios. Dios tiene un plan. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de que naciera. Mi vida está bajo un plan de Dios. Ahora, esto fue revelado por estos hombres. Pero también Dios nos lo manifiesta, esta verdad, esta doctrina nos la manifiesta de una forma muy práctica, con todos los ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, el ejemplo de Esther que estamos observando los domingos. El ejemplo de Esther. Al final Esther sabe y entiende que todo lo que ella pasó desde ser huérfana y llevada cautiva tenía un propósito. Al final entendió. El ejemplo de José. También él, todo lo que pasó, las circunstancias, y cuando llega al punto donde Dios quería estar, él también reconoce que todo lo que le aconteció no fue la mala voluntad de sus hermanos necesariamente, aunque obviamente ellos tienen carga por esto, no fue lo malo que le trataron los demás y la mujer que lo quiso envolver en una situación difícil y acusarlo malamente. No fue todo eso. Él reconoció al final, todo esto Dios lo había preparado para que yo llegara hasta este punto. Él lo reconoció. También tenemos al mismo Moisés, que él debería haber sido muerto desde bebé, pero no lo mataron, lo pusieron en el agua, y luego lo recoge la hija del faraón, luego lo crían, y al final también Moisés reconoce que todo eso Dios lo preparó para que él sacara al pueblo de Israel. Y así vemos en toda la Biblia cosas como estas. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera explícita, hombres nos dicen, Dios tenía un plan en mi vida antes de nacer. Y de manera ejemplificativa vemos en cada pasaje, en cada hombre, que Dios tenía un plan que incluía todo lo que les estaba aconteciendo. Todo lo que les acontecía estaba incluido dentro del plan de Dios.
Ahora, en tercer lugar, podemos reconocer que esta doctrina es correcta porque es parte de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. En su plan, nada se sale de su control. ¿Cómo decir, hermanos, yo que de pronto en mi vida después de que nací, realmente el plan de Dios comienza a partir de que yo ya soy salvo? No, entonces todo lo anterior en mi vida, todo lo que me pasó en mi vida estaba fuera del control de Dios. Es imposible. Dios tiene el control de todo. Él es soberano, Él controla todas las cosas. No hay nada que esté fuera de su voluntad, ni de su deseo, ni de su conocimiento. Dios conoce todo absolutamente. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que el hecho de que Dios, de que todo lo que yo voy a pasar y lo que estoy pasando es parte del plan de Dios, entonces es porque Dios es su naturaleza controlar todas las cosas. De hecho, la palabra Dios significa eso. El que está en el control de todo. No hay otro Dios. Hay un solo Dios. No puede haber otro Dios. Porque si no, ya ese Dios no es Dios. Dios está por encima de todo. Dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que no depende. Dice, algunos dirán, bueno, nosotros pensamos, ¿verdad?, que por suerte me tocó esto, o por suerte sucedió aquellas cosas y no pasó. Bueno, tú le puedes llamar la suerte, la gente puede llamar suerte, pero dice, ¿de quién es la decisión? De Dios. De Dios. De Dios es la decisión. Isaías 37:26 dice, ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Está hablándole Dios precisamente en esa circunstancia del pueblo. Dice, ¿qué tú no oíste todo esto? ¿Piensas que esto sucedió así de pronto, que brotó de la nada? ¿Que no has oído que yo lo tengo todo ideado desde el principio de los tiempos? Y Job 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios tiene todo planeado perfectamente, hasta el día en que termina la vida de un ser microscópico, cualquiera que éste sea, un ser vivo. Sus días están determinados. La vida de todos. Ustedes pensarán, hermanos, bueno, Dios tiene determinados mis días como ser humano. Yo sé, Dios sabe cuándo iba a nacer y cuándo voy a morir. Pero la pregunta es, ¿tú piensas que Dios tiene determinado el día también de los animales y las plantas o no? ¿Hermanos? ¿Sí? Lo tiene determinado. ¿Cuándo nace un animal? ¿Cuándo muere un animal? ¿Por qué sabemos esto? Porque Cristo dijo, ni que las aves, no cae ninguna de ellas sin que Dios esté en medio de ello. Dice una versión sin que Dios lo sepa, otra dice que sin que Dios lo ordene. Ni una ave cae. Si Dios tiene el control de todo, de la naturaleza, los animales, la flora, la fauna, todo, Dios tiene controlado todo eso. El día que comienza y termina, entonces ¿no tiene Dios el control de las circunstancias de mi vida, hermanos? Sí. Entonces, el hecho de que yo diga que Dios tiene un plan, el plan no significa cómo saldrás de tu atolladero esta semana o este mes o este tiempo de tu vida. No me refiero a eso, sino que lo que tú estás pasando ahora y lo que vas a pasar forma parte de todo un plan de Dios que Él ha ideado desde antes que tú nazcas. Porque esa es parte de su naturaleza. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Porque Dios tiene un plan. Ahora, si me preguntas, entonces, ¿por qué no puedo yo entender y descansar en ese plan? Es precisamente porque ese es el plan de Dios y está dentro de las capacidades de Dios, y yo no puedo acceder a ese plan de Dios o a ello, solamente puedo conocer, y puedo simplemente, al conocer lo que Dios hace en su palabra, entonces comienzo a descansar. Porque si no conozco esto realmente, no puedo descansar. Voy a estar siempre abatido en mi vida del por qué pasan las cosas.
Y si yo puedo conocer esto bien de la palabra de Dios y lo puedo entender como una doctrina que yo pueda asimilar en mi corazón, entonces voy a descansar en que Dios tiene un plan, y aunque no lo comprenda y aunque no sepa cómo va a terminar ese plan, descanso en el hecho de que todo está bajo el control de Dios y que en ese plan Dios me va a llevar a cumplir una de las metas de mi existencia, para lo cual fui creado, que es glorificar a Dios. Dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Definitivamente, hermanos, todas las cosas en nuestra vida sean del orden más de la forma más ordinaria, más cotidiana, de las cosas más sencillas de mi vida, dice el Señor, eso hazlo para la gloria de Dios. Por lo tanto, mi vida tiene un propósito máximo en la vida. No es tener hijos, no es tener una casa, no es tener una buena vida, en el sentido de que cómo disfrutamos todo esto. Quizás cuando llegamos al final de la vida o vemos al final de las vidas de nuestras familias, pensamos, fue buena la vida de tal familiar porque pudo disfrutar de las cosas buenas de la vida. Bueno, pero eso no era lo principal. Yo hoy veo y sé que pronto están los días en que mi madre pues pueda llegar a la presencia del Señor. Ella tiene 83 años. Y sin embargo, yo se me pongo a pensar, bueno, en todo este tiempo yo no he podido quizás ayudar tanto a mi madre como quisiera. Y puedo decir, a pesar de todo eso, creo que ha disfrutado parte de su vida bien. Pero eso no es lo más importante, si disfrutó bien de la vida, si pudo ir a un viaje o no, si pudo conocer el mar o no, si pudo ir a una montaña o si pudo hacer algunas cosas como estas. No, esa no es la parte importante de la vida. Y a veces eso nos duele, y a veces eso nos entristece, que ciertos familiares nuestros no disfrutaron mucho. Si un hombre no pudo disfrutar ver a sus hijos crecer, si una madre no pudo disfrutar a sus hijos o a sus bebés, o poder alimentarlos porque murió en el parto, o si un hermano no pudo disfrutar contigo tus alcances, cosas como estas. Eso no es lo importante de la vida, porque no llegamos a este mundo con el propósito de disfrutar las cosas de este mundo. La disfrutamos como parte de nuestra vida, pero no es el principal propósito. El principal propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Es que yo pueda glorificar a Dios en mi vida. Y por eso se me manda que si tú vas a comer, o tú vas a beber, o vas a hacer cualquier cosa, siempre hazlo para la gloria de Dios. Y que en ese proceso, y cada evento, y cada dificultad, y cada circunstancia difícil que tú pases en tu vida, tienes que recordar que está siendo controlada por Dios. Y solamente, hermanos, es el antecedente o el presagio de lo que Dios llama bendiciones. Que todos los eventos de tu vida que te están pasando implican que son parte de una bendición de Dios. Y es donde me quiero quedar en esta noche, hermanos. ¿Cómo lograr ver que las circunstancias de nuestras vidas difíciles las podamos observar como bendición de Dios? Me dice Romanos 8:28. Leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, sabemos, ahora traduzcamos esto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no las pensemos en las buenas, porque las buenas de por sí son buenas para nosotros. Pero hablando de todas las cosas, nos referimos a las cosas también malas, adversas, difíciles. Entonces, traduzcamos esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las adversidades, ¿qué? Cámbienlo. ¿Qué es ayudar a bien? Son bendición. Ayudar a bien es bendición, ¿no, hermanos? Entonces, a ver, cambiamos el texto. No la palabra de Dios, el texto nada más para nuestro entendimiento. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las adversidades les son de bendición. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Miren, hermanos, si logramos asimilar bien la doctrina que estamos observando, y como les dije hace rato, apúntenlo en el sentido de su corazón, porque lo van a necesitar el día del examen. ¿Cuál examen? El examen de su vida. Les va a venir. Les va a venir el examen de su vida. Y tienes que recordar que lo que estás pasando, que lo que te puede doler demasiado, que lo que puedes tú decir es incomprensible para mi vida, que eso que te va a pasar es parte de un plan que Dios tiene. Si podemos aprender esto bien, hermanos, tenemos el 50% de cómo caminar bien en esta vida. Si yo puedo entender bien que lo que me va a pasar o que me ha pasado es parte de un plan que Dios tiene designado antes, desde que yo naciera, entonces voy a caminar con un poco más de seguridad. Y si luego a eso le sumo y entiendo bien y logro entender bien que lo que me está pasando, la adversidad que me está pasando, realmente es una bendición, entonces voy a caminar mucho mejor. Y aquí es donde me quiero quedar esta noche. ¿Cómo lograr ver nosotros que las adversidades son bendición a nuestra vida? Esta es parte de la misma doctrina. Dios tiene un plan. Y en ese plan, las adversidades son bendiciones. Si logramos ver esto bien, caminaremos en la vida glorificando a Dios, que es el propósito final de nuestras vidas. Vamos a orar, por favor. Señor, te queremos pedir en esta noche que nos ayudes a asimilar, Señor, esta doctrina en nuestro corazón, en nuestra vida. No solamente a sentir que entendemos o a sentir que lo sabemos, sino a asimilar, hacerlo parte de nuestra vida. Porque sin duda alguna, Señor, muchos de nosotros aún no hemos determinado, Señor, no hemos terminado aún de pasar por lo más difícil. Aún nos espera correr contra los caballos. Aún nos espera pasar por la espesura del Jordán. Te ruego, Dios, que nos ayudes a que podamos hacer parte de nosotros esta doctrina de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guarda nuestro corazón, y guarda nuestra mente, nuestro ser, descansando en ti. Lo pedimos y lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.